Bueno, buenas noches nuevamente. Estamos grabando. Estamos oficialmente en las conversaciones relevantes con Alfredo esta Sí, noche. señor. Bueno, esto es, no sé cómo decirlo, un placer que nos damos. Toda esta semana ha sido muy, así como grata. Empezamos el domingo de las conversaciones relevantes con Sergio Berman. Hay un ruido de fondo ahí que escucho negro. Sí, Después posiblemente, seguimos... eh, ¿Eh? Ahí está. posiblemente es... Ya está bárbaro, genial. Bueno, decía que el domingo empezamos con Sergio Berman, seguimos el lunes, sí, el lunes lo seguimos con Pepito Cibrián, le cuento a Alfredo. El martes seguimos con Tete Custarot, ayer con Adrián Huertein, y hoy cerramos esta semana de conversaciones relevantes con vos, y la verdad que desde el Centro Israelita estamos muy, muy contentos de tenerte acá. En un momento pensamos que te presentara el presidente de la Keilah, Hugo Weidman, pero me dijo que te ibas a sentir mal porque cuando tenían 15 años siempre te ganaba el básquet, él en Hebraica y vos jugando muy mal en Noar Zion, y no sé si es verdad, ya lo desmentirás. Entonces elegimos otra presentación y cambiamos de sexo, y dijimos, no, una presentadora muy bella te va a presentar. Así que, Negro, pasamos el micrófono y la pantalla a la presentadora oficial de Alfredo Leuco. Sipi. Le pedimos que se desmutee. Ahí está. Bien, hola Raquel. Hola, Esther. Hola, Hola hola, Esther, perdón. Raquel porque está con el nombre, con Raquel. Hola Esther. ¡Te hola. escuchamos! Buenas noches a todos. Bueno, acá me tienen como presentadora por un pedido hecho por Marcelo. Y bueno, trataré de hablar lo menos posible, pero dar una idea de quién estoy presentando. Bueno, ustedes lo dijeron, Alfredo Lebukovich, conocido ahora por Alfredo Leuco, y bueno, nació en 1955, tenía muchas anécdotas de chico acá en el barrio, con los amigos. Bueno, después nació Raquel, y cuando nació Raquel, una de las aventuras de Alfredo fue ponerse a jugar con su triciclo y tratar de desarmarlo lo más posible. Bueno, y así lo hizo, y después ya un poquito más grande, como vivíamos junto con la farmacia, le gustaba sentarse en el mostrador, cosa que a Mayor no le gustaba, y pedir Javito, 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 y después ya le salía un poquito mejor, era el jarabe que Mayor preparaba como base para la tos. Y así poco a poco, después entró al Colegio San Martín, y ahí estuvo hasta cuarto grado, más o menos, sí, cuarto grado, cuando de muy buen modo nos solicitaron a los padres que nos retiráramos de San Martín, porque tanto en el micro que llevaba y en el colegio, él y otros compañeritos más no tenían muy buena conducta, así que con muy buenos modos que lo retiráramos. Y bueno, fue así que entró al Colegio Ortiz de Ocampo, ahí estuvo perfectamente bien, no tuvo ningún problema. Y después, eso sí, rindió su examen de ingreso y entró al verano. Bueno, también les quiero contar, por ejemplo, que su bar mitzvah lo hizo con el overcantor Leo Fischer. Él fue que lo preparó, y él fue el que hizo con él, hizo el mitzvah. Bueno, después ya saben ustedes que terminando el Manuel Belgrano,
su futuro, su proyecto, su idea era ser periodista. Y él siempre me repetía, mamá, yo te prometo que voy a ser un buen periodista. Y como ven ustedes, como saben ustedes, lo cumplió. Y hoy es un periodista muy reconocido. Así que bueno, yo creo que más o menos hemos hecho una idea de su trabajo, sus inicios en Buenos Aires, y bueno, de ahí en más su trayectoria, que es ya muy conocida. Así que por lo tanto, para mí es una alegría, un orgullo muy grande poder presentarlo y que ustedes tengan la palabra de él también, junto con Marcelo. Bueno, y con Gaby también, por supuesto. Muchas gracias. Por ahora, Gracias, Esther, gracias. Ahí ponenos a Mayor, que salude Mayor también, así un saludito que se lo vea Mayor, que no lo vemos. no se recostó. Él Se recostó, bueno. Ahora le digo a Raquel, poné en silencio porque hay como mucho ruido de fondo. Gracias, Esther. Gracias. Bueno, la verdad es que, chau. Quería, bueno, más allá de agradecerles a Esther, a Raquel, a Mayor, esta mini sorpresa que preparamos para Alfredo, una de las preguntas que teníamos en realidad la tenemos que tachar porque te queríamos preguntar qué opinabas de la escuela, pero entre primero y cuarto grado y te echaron de cuarto grado por revoltoso. Esto es terrible, yo no sé cómo sigue. Vamos a decir en serio ahora. Ahora, verdad, Marcelo, sí. Alfredo, los voy a hacer que se peleen entre ustedes. Es uno de los dos el que tiene la descarga. Yo no tengo nada prendido. Elijan quién. Elijan quién. Tengo otro aparato electrónico. Fíjense. Supongo que la estufa. No sé qué es. Puede ser. Alfredo, voy a hacer una pruebita. Te voy a mutear un segundo. Sí, déjame probar. ¿Yo estoy muteado? Casi, no, vos no. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos a Alfredo muteado porque es el de él? ¿Es el de él? Es el de él. Y pues por algo lo echaron de la escuela. Ahora volvelo a ponele sonido que lo vamos a resolver. Sí, por eso, Alfredo, ahí te estoy pidiendo que le habilites el sonido, por favor. Ahí está. Ahora, ahí está. Escuchame una cosa, puede ser porque yo acá les voy a mostrar, a ver si ven, yo tengo un mini estudio de radio acá. Claro. Si alcanza a ver el micrófono. Mirá que me veo yo en pantalla, no te veo a vos. Ah, bueno. Te puedo decir que ahí mejoró bastante, Alfredo. Ahí te estamos viendo y ahí se fue el ruidito. Así que ahí volvió. Pero bueno. Bueno, te decía que la mecánica, más allá de esta hermosa presentación que hizo tu madre, es escucharte un ratito, así como una pregunta general de cómo ves que estamos en así unos minutos, y después hacer un diálogo, pero de cosas que en general la gente no te suele escuchar, porque muchos te escuchamos, te seguimos, te leemos, te vemos, te oímos, y yo quisiera pasar a otras cosas, pero primero sí, tenés un panorama general de cómo ves que estamos ahora en plena pandemia y situación extraña así, ¿está bien? Perfecto, ¿me escuchan bien ustedes? Por ahora sí hay descarguitas, pero por ahora es tolerable. Espera, me voy a alejar un poco más, del aparato que es ese microestudio. Me voy a alejar un poco más a ver si... ¿No tenés un celular ahí prendido por las dudas al lado? No, este es el único celular que tengo porque estoy saliendo. Estoy saliendo por celular. Es el único celular que tengo. Ahora ahí está se visto. escucha bárbaro. ¿Se escucha bárbaro? Bueno, me alejé Ahora un poco sí.
porque estoy haciendo el programa de radio desde mi casa y tengo una pequeña consola que se llama T-Line con un micrófono y auriculares, que es el aparato que se utiliza habitualmente para transmitir fútbol desde las canchas, para yo no tener que ir a la radio y quedarme aquí de la cuarentena en mi casa. Y seguramente es un aparato que por ahí provoca alguna descarga. Lo que pasa es que no me atrevo a desenchufarlo porque después no sé enchufarlo. Bueno, No, ahora si se me escucha bárbaro. 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 Primero, después vamos a desmentir todas las fake news de Hugo Guayman, las exageraciones de mi vieja, y voy a explicar por qué me echaron. Muy bien, Marcelo Polagón, me echaron del Colegio San Martín y lo vi. Bueno, después vamos a hablar de eso. Muy cortito, entonces. Hoy ha sido un día muy particular. Si alguno estaba escuchando radio, Mitre, el pase con Pablo Rossi, comentábamos eso. Hoy se juntaron desde el punto de vista político una serie de noticias, de informaciones muy preocupantes, muy preocupantes. Ya hay una tendencia a el decreto de necesidad y urgencia, hay una tendencia a aprovecharse de la pandemia de parte sobre todo de la gente que está con Cristina Fernández de Kirchner para lograr la impunidad, voltear todas las causas en las que está involucrada. 8 juicios orales, no es uno, 8 juicios orales tiene Cristina en marcha y lo están volteando por todos lados y están tratando de que queden nulos y que no se vayan adelante. Esa es una de las informaciones. La otra información preocupante es que el Ministerio de Educación gastó 406 millones de pesos en imprimir 18 millones de cuadernillos para los chicos del primario, para que puedan estudiar. Eso ya preocupa un poco porque ahora se está haciendo todo de esta manera, a través del celular, a través de la computadora. Imprimir es costosísimo, pero bueno, digamos, si era bueno y era útil y era educativo, lo que pasa es que está plagado de elementos adoctrinadores, con la idea de bajar línea, en varios aspectos de los cuadernillos, ¿no es cierto? Tienen que leer una nota, los chicos tienen que leer una nota del cuadernillo. ¿De qué diario tienen que leer la nota? De un diario Página 12. ¿Dónde están los mayores problemas y las situaciones de dificultad? En la ciudad de Buenos Aires. Bueno, todo eso, digamos, es preocupante porque en el medio de esta pandemia, ir en búsqueda de la impunidad, ir en búsqueda de intentar adoctrinar a los chicos de primario, me parece una verdadera locura que trae los peores recuerdos. Y como si esto fuera poco, hace instantes, el propio presidente de la Nación dijo que los periodistas estaban hablando de que se viene el default, y en realidad el default ya está desde diciembre, y yo no miento, y yo siempre lo dije, ¿cómo van a escribir que se viene el default si el default ya está? Y la verdad que no es verdad, que no es cierto. Alberto Fernández devalúa más su palabra, porque él mismo ha dicho, hay audios, hay videos, que iba a hacer todo lo posible por no caer en un default, porque Argentina tiene que hacer olvidar ese papel de malos pagadores para poder recurrir a que le haya créditos externos después, no solo para los gobiernos nacionales y provinciales, sino también para las empresas privadas, para en su momento tratar de salir de esto. Pero no, en lugar de reconocer eso y decir que la están peleando, que van a tratar de hacer un buen acuerdo, de hecho las informaciones que hay es que van a llegar a un acuerdo, van a prorrogar un tiempo más la negociación y van a llegar a un acuerdo para no caer en el default definitivo. Y me parece que eso es positivo para todo el mundo, pues quedar sin dinero del exterior, ya que acá no hay dinero, va a ser complicado para las empresas y para los gobiernos. Pero esa cosa permanente de culpar a los medios, buscar impunidad, bueno, todo eso ocurre en una discusión científica, yo diría epidemiológica, en la cual yo no me meto demasiado, simplemente veo las trayectorias de los científicos y de los médicos. En algunos confío más, por ejemplo, en un talentosísimo médico que es el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Fernán Quirós, que fue durante muchos años el capo del Hospital Italiano, y en algunos confío menos, como Ginés González García, que ha chanteado durante toda la primera época y ahora más o menos se fue acomodando. Pero yo creo que esto lo tienen que ir tomando los dirigentes políticos, las decisiones, con el asesoramiento de los científicos como se está llevando ahora. Si la cuarentena hay que levantarse, hay que flexibilizarla, hay que mantenerla en algunos lugares, yo en ese tema no me meto, soy responsable, soy cuidadoso, personalmente cumplo la cuarentena a rajatabla
y respeto todo lo que haya todo lo que baje desde el Estado Nacional y del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, porque no están ni saberlo. Esa es la gran preocupación, sobre todo los que tienen que ver con el trabajo cuentapropista, lo que tiene que ver con el trabajo en las pequeñas y medianas empresas, en los comercios, están sumamente alterados. No hace falta que les cuente, no están vendiendo absolutamente nada, no tienen dinero para pagar los impuestos, no tienen dinero para conservar a sus empleados. Estamos en una crisis económica que se ha reflejado apenas, porque esta caída brutal de la actividad económica que se reflejó ahora simplemente está mostrando, yo diría, sí, 10, 11 días, 11 días. Quiere decir que todo el mundo está calculando que si ahora cayó más o menos el 11%, el mes que viene va a haber una caída de la actividad del 22%. Y de todo el PBI están calculando salir de esta cuarentena con una caída del Producto Bruto del 10%. Por lo tanto, estamos con una situación sumamente complicada. Va a haber que ser muy imaginativo, muy creativo desde lo político y desde lo económico para salir de esto y para que rápidamente volvamos a ponernos en marcha con todas las precauciones sanitarias que hay que seguir tomando y que yo creo que van a seguir tomando por mucho tiempo. La oposición tiene como dos miradas frente a esto. Una cosa son los dirigentes políticos del PRO, como Patricia Bullrich, o del radicalismo, como Alfredo Cornejo, de la coalición cívica, que son muy duros, muy críticos, que no le dejan pasar una al gobierno y que lo critican permanentemente. Y otra cosa son los intendentes y los gobernadores que tienen que gobernar y que están obligados institucionalmente a tener relaciones con el gobierno nacional, y ellos son más cuidadosos, son más prudentes. Por supuesto que cuando atacan a María Eugenia Vidal salen los intendentes de la provincia de Buenos Aires a defenderla, pero en general tratan ellos de mantener una relación un poco más civilizada con el gobierno nacional y con el gobierno de Kicillof, porque, insisto, en lo que tiene que ver con lo sanitario, me parece que hay que estar trabajando todos juntos como hasta ahora, porque el virus, el COVID-19, no es kirchnerista, no es macrista, no es radical, nada. Liquida por igual a los grupos de riesgo, es tremendamente contagioso, y me parece que este es un poco lo que está sucediendo entre la oposición y los gobiernos. Después, si hay alguna pregunta, si Marcelo me quiere hacer una pregunta respecto a este tema, con mucho gusto, si lo sé, les contesto con mucho gusto. Pero es un pequeño panorama rapidito para que vayamos a la otra parte, Marcelo. Está bárbaro. No, en este sentido, para ir despejando esto, pero con un par de cuestiones que me parece que todos te queremos preguntar, es si a pesar, ¿no?, de todas estas cuestiones, que algunas son muy, muy difíciles, si el nivel de lo que podríamos llamar libertad de prensa sigue funcionando a rajatablas, o sentís que empieza a haber algunas presiones distintas que no serían nada buenas esas noticias. Sí, no estamos atravesando un momento tan duro para la libertad de prensa como fue durante el gobierno de Cristina, durante los dos gobiernos de Cristina, que fue realmente demoledora, con unas presiones realmente muy fuertes a los auspiciantes, a los dueños de los medios para que echen periodistas, con una estigmatización y persecución permanente a través de los medios estatales, 678, con scratches en la calle. Eso no está ocurriendo ahora. El kirchnerismo en ese plano está un poquito más cuidadoso, más responsable, pero obviamente yo diría, ese reflejo condicionado de ante la menor dificultad echarle la culpa al otro, oposición, ya sea oposición o sea periodismo independiente, todo el tiempo lo están haciendo. No reconocen nunca que durante el gobierno de Cristina hubo una colosal corrupción, un colosal enriquecimiento ilícito, y en consecuencia todas las causas judiciales las caracterizan como persecución política. Es Mauricio Macri, es el periodismo, es los Estados Unidos, es la mesa judicial de Macri que persigue a Cristina, que persigue a Ricardo Jaime y todo eso. Pero también debo reconocer esto que te acabo de decir. Ahora no hay presiones, no hay apretadas tan graves como era en otro momento, pero siempre tenemos que estar atentos, ¿no? Decía uno de los grandes pensadores norteamericanos, Abraham Lincoln, decía Abraham Lincoln que el precio de la libertad de prensa es la vigilancia permanente. Bueno, en eso estamos, vigilando permanentemente, pero si comparamos con el gobierno de Cristina, no estamos tan mal. Bueno,
Eso son buenas nuevas. Viste que los periodistas son como un arma, una víctima, mejor dicho, ideal para los chivos expiatorios. Y como estamos en la comunidad judía, hemos sido también a lo largo de la historia chivos expiatorios de muchas situaciones complicadas. Y en este sentido, te quería preguntar si vos percibís que hay algo cercano a lo que sería el racismo o incluso el antisemitismo que rodee al tema de la pandemia, si vos percibís algo vinculado a esto o no ha cambiado. Sí, 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 por supuesto, en toda situación de crisis siempre se buscan chivos expiatorios y el pueblo judío a lo largo de toda la historia es uno de los primeros que cae en la volteada. En líneas generales, Marcelo, en el mundo hay un resurgimiento de las miradas xenófobas, discriminatorias, de odio racial, prácticamente en casi todas las latitudes. Acá en la Argentina también se han registrado hechos, actitudes antisemitas, sobre todo en las redes sociales, desde un anonimato. En principio son salvajadas a los cuales ya hemos asistido en otra ocasión, por supuesto, pero no deja de preocuparnos y no deja de colocarnos en una posición de mucha vigilancia respecto de eso. Por supuesto que hay en las redes infinidad de antisemitas que responsabilizan no solo de la creación del virus al Estado de Israel o a los judíos en general, sino también de que son los que manejan la industria farmacéutica y por lo tanto es un negocio de ellos. Bueno, delirios absolutos que todos hemos visto, por supuesto. Y bueno, y en los últimos días han ocurrido dos cosas que tampoco me quiero playar mucho, que han sido muy conocidas, pero una, el tema de la estampilla, del billete con la imagen de Ramón Carrillo, el ministro de Salud de Juan Domingo Perón, donde se generó un debate respecto de si era más o menos nazi, si era más o menos antisemita. Mi posición es que uno es nazi o no es nazi, no se puede ser neutral. El nazismo ha sido una maquinaria infernal de la muerte, tal vez la tragedia más grave de la historia de la humanidad, y el que no lo condena con toda claridad y con toda contundencia está del otro lado. Para mí, en eso yo soy tajante. En otros temas podemos ver los grises, podemos ver, pero el tipo que no condena al nazismo con toda contundencia para mí es nazi y no puede ser ejemplo de nada por mejor médico que sea. Y bueno, el otro un personaje menor, marginal, Artemio López, un consultor a sueldo de Argentina, que ha dicho el viejo truco, ¿no? El viejo truco de aquellos que no se atreven a decir que a hablar en contra de los judíos, entonces zafan diciendo el sionismo es fascismo, y me parece también una actitud absolutamente antisemita. Todos sabemos que el sionismo, como mínimo, es el movimiento de liberación del pueblo judío y es uno de los más grandes aportes a la historia de la humanidad, el sionismo, sobre todo que se concreta nada menos que en Israel, que es la única democracia de la región, el único lugar donde se ha generado un progreso científico técnico extraordinario, el único lugar que a pesar de la agresión permanente de los terroristas de distinto tipo, ha dado la posibilidad de que los árabes tengan sus propios partidos políticos, que ocupen sus escaños, una democracia absolutamente pluralista y con un crecimiento económico y científico extraordinario y respetado en todas partes del mundo. Bueno, ese Estado de Israel que hoy tenemos, con todas sus dificultades, con todos sus errores, con todas sus discusiones políticas, es producto del empuje que ha dado el sionismo. Así que decir que el sionismo es fascista, bueno, el que dice eso es fascista. Bien. Bueno, me das muchos pies porque sé que estuviste en Israel hace poco relativamente y después te quiero hacer alguna pregunta sobre eso. Pero primero desmintamos las fake news. El colmo sería que te hayan echado a los 9 años de la escuela por antisemitismo. No. ¿Qué pasó con vos a esa edad tan temprana? Yo era lo que decía mi santa madre, mi Iris Mame recién. Yo era un tipo muy travieso, hacía despelote de todo tipo, me portaba realmente muy mal, me peleaba con los chicos, discutía con los chicos en el colectivo, cuando nos traían del colegio San Martín. Realmente fui un muchacho muy difícil, muy difícil. Y bueno,
no me aguantaron más y me echaron, le dijeron que me saquen del colegio y fui ahí al Ortiz de Ocampo en la calle Salta y ahí más o menos pude encaminar mi vida. Pero hicieron bien en echarme porque yo era un elemento molesto a la hora de la educación, ¿no? Ese es uno de los temas. Pero ahí en el medio, antes del básquet, que es lo otro que tenés que desmentir, en el medio fue el bar mitzvah. Me imagino vos como alumno del curso de Talmud Torá, otro desastre, no sé. Sí, con Leo Fischer, el overcantor en aquel momento que era toda una personalidad, un rabino grandote, con una voz impresionante. También voy a ser absolutamente sincero. Yo en esa época he cambiado mucho, ya me he hecho cada vez más grande y cada día me siento más profundamente judío. Pero debo decir que en la época del Bar Mitzvah, en esa edad, no tenía demasiadas ganas, no tenía demasiadas convicciones, más allá que en Nueva y me habían dado educación judía, iba a una kutzá que se llamaba, fíjate vos, Emet, la kutzá Emet, la kutzá verdad, y después trato de defender la verdad del periodismo, ¿no? Yo no tenía demasiadas ganas, y lo único que me impulsaba a hacerlo era darle una satisfacción a mis viejos, a mi madre, a mi papá. Para mi papá era sumamente importante que yo hiciera el Bar Mitzvah. Así que bueno, me puse a estudiar con el Lucho Gribov, íbamos los dos con el Lucho Gribov a la casa de Leo Fischer. Otro tipo peligroso. Y la verdad que no alcancé por mi propia responsabilidad mía, ¿no?, a interpretar el profundo valor de lo que significa el Bar Mitzvah, ¿no? Hoy me arrepiento de no haber aprovechado eso, por suerte. ¡Ay, lo veo a Lucho Gribov! Pobre, el Lucho estudiaba, sabía bien, era un hombre prolijo, cuidadoso, responsable, era un verdadero salvaje. Leo Fischer, pobrecito, me tenía que bancar a mí, pero digo, yo no aproveché eso lo suficiente. Realmente me sentí tranquilo porque lo vi que mis padres estaban contentos, me gustó la fiesta. Hola, ¿ahí escuchan? Sí, se escucha perfecto. Me sentí contento por haber dado esa satisfacción a mi viejo, y yo tomé de verdadera dimensión del significado extraordinario que tiene el Bar Mitzvah cuando hice el programa Génesis Bereshit por Canal 7, bueno, por ese momento la televisión pública, un programa que algunos lo habrán visto, lo manejaba la AMI, la Embajada de Israel, eran los que lo producían. Y bueno, hice muchos programas durante 2 años y aprendí muchísimo de judaísmo. Me conozco todos los shil, todos los templos de la capital. De hecho, ahí el amigazo rabino Marcelo Polakov me enseñó a tocar el shofar. Yo aprendí a tocar el shofar con Marcelo cuando estaba acá en Buenos Aires, en uno de los programas que era hablar sobre el shofar, lo que significa el llamado del shofar, etcétera, etcétera. Pero bueno, allí, entre otras cosas que aprendí del Bar Mitzvah, me acuerdo que en aquel programa mostramos algunas fotos y videos de mi Bar Mitzvah, ¿no? Y ahí aprendí, entre otras cosas que tienen que ver obviamente con la fe y con lo religioso, que el Bar Mitzvah, al convertirse en el momento en que todo joven judío pasa a ser mayor de edad y responsable de sus actos, tiene que hacer un discurso frente a su comunidad, el rezo, dirigirse a su comunidad, y por lo tanto debe aprender a leer y escribir si no lo sabe. Y esa actitud generó que el pueblo judío haya sido el primer pueblo de la historia que superó el analfabetismo. Un momento de la historia donde no había analfabetos judíos, porque todos habían a los 12, 13 años, cuando hacían el Bar Mitzvah, habían aprendido a leer y escribir. Y eso potenciado nos convirtió después en el pueblo del libro, eso después nos convirtió en que mucha gente no entiende cómo es que hay tanto premio Nobel de origen judío. Yo creo que todo nace en esa tradición tan maravillosa del Bar Mitzvah que nos enseña a leer y escribir. Y te confieso una cosa, te voy a dar una primicia a Marcelo Polakov y a toda la gente de Córdoba. Estoy con ganas de hacer el Bar Mitzvah de nuevo ahora. Bueno, venite. Sí. Cuando termine la cuarentena. Pero va a ser en el Shil chiquito, donde va, no sé cómo va a ser para que entre la gente, pero donde tu papá es una estrella estelar y tu mamá viene también a veces, ahí lo vamos a hacer.
O sea que, bueno, últimamente he viajado mucho a Israel, yo había ido una sola vez una semana y ahora en los últimos tiempos había ido 3 o 4 veces. Estoy absolutamente enamorado de Israel. Si fuese joven, me iría a vivir a Israel. Si supiera hebreo y ganarme la vida, me iría a vivir a Israel. Y vi que mucha gente grande hace el Bar Mitzvah ahora, lo hace en el Kotel, y la verdad que tiene otro contenido y bueno, fíjate vos las vueltas de la vida, ¿no? Ahora a esta edad de viejo me da muchas ganas de hacer el Bar Mitzvah y de estudiar y darle todo el sentido profundo que tiene eso, ¿no? Qué bárbaro. La verdad ¿Qué es que, vas? eso también hay que agradecérselo, en serio, digo, a tus padres, porque el amor que se tiene por los textos y por la tradición, eso uno lo mama, o de los padres, o de los abuelos, y eso llega un momento en donde uno lo puede como, no sé, gustar. A veces llega más tarde, es así, la verdad que es así. Vos sabés que cuando una de las fake news que tenés que, porque vamos como medio cronológico, empezamos en 4º grado, bar mitzvah, Bárbaro. 15, 16 años, ahí ya era el básquet un tema importante en tu vida, aprovechá para desmentir las fake news de Hugo. Bueno, para mí el básquet fue algo extraordinario, ¿no? Extraordinario y por suerte se lo he podido transmitir a mi hijo, que a Diego también le gusta mucho el básquet. Eh, el básquet es una herencia, mi papá jugaba en Nuarcioni, mi papá en ese centro unión israelita donde ustedes van a rezar, se construyó una cancha de básquet de polvo de ladrillo como las viejas canchas de tenis, y ahí con el rodillo iban los jugadores, los 5, 6, 7, los 10 jugadores paisanos que había para digamos, hacer una cancha más o menos potable y poder jugar al básquet. Mi viejo es una de las primeras generaciones del básquet de Nueva Acción y tengo fotos maravillosas, muy emocionantes, de mi mamá con un delantal de una especie de seda negra, no sé, esas telas brillantes negras, en las ferias de plato o en los actos que se hacían para juntar plata, para mantener el club y para hacer la cancha de básquet. Mi viejo fue jugador de básquet, mi cuñado, Jorge Isicovi, el Feno, ha sido un gran jugador de básquet, su hijo, el Dani, es un gran jugador de básquet. Diego era bastante bueno, pero se lesionó y tuvo que dejar. Y para mí fue muy formativo, muy, muy formativo. Tuvimos algunos directores técnicos que me enseñaron mucho, creo que los deportes colectivos son extraordinariamente formadores, nos hacemos amigos, terminan los entrenamientos, nos vamos a comer todos juntos. Para mí fue realmente maravilloso. Después, creo que dejé muy joven porque me metí en la universidad, me metí en la política. Si uno dice, yo no me arrepiento de nada, por supuesto, yo no me arrepiento de nada, pero me hubiese gustado jugar un poco más. Cuando entré a la universidad dejé el deporte. Me hubiese gustado jugar un poco hasta los 24, 25 años. No era un genio, pero tampoco era mal jugador. Estuve en una preselección juvenil que se hizo de Córdoba. Los partidos con Hebraica eran de H y tiza, eran partidos realmente fuertísimos, donde cada uno quería ganarle al otro, el clásico de la colectividad. Y bueno, sí, he enfrentado a Lugo, que era un jugador cerebral, inteligente. Hemos tenido algunos roces con algunos otros jugadores, incluso llegando a las manos, ¿no? A la agresión y a las peleas. Pero bueno, ¿para qué voy a recordar eso? Pero todo, digamos, todo el proceso del básquet para mí fue extraordinario y creo que para cualquier deporte, no solo colectivo, también deporte individual, me parece que gran parte de la formación de los jóvenes. Y jugar con una camiseta blanca, con unas tiras celestes y con el Maguen David en el pecho, bueno, no es joda, hay que ir a jugar a barrios complicados con ese Maguen David en el pecho y que el que te está marcando te diga en el oído, dale judío, hijo de puta, salí de acá, deja la pelota, ¿entendés? Eso te va forjando, te va dando una mayor personalidad y te va forjando, ¿no? Y a la vez eso lo ejercías en la cancha, porque sé que ibas también con tu papá a talleres.
Sí, al fútbol, bueno, el fútbol también es extraordinario y también lo veo muy formativo. A mí me ayudó mucho, mucho el fútbol a educar a mi hijo. Primero porque es un tiempo en común que se comparte, ¿no es cierto? Un tiempo en común, el partido dura 1 hora y media, además el entretiempo 2 horas, ida y vuelta a la cancha, son 3 horas, 3 horas y media que el padre pasa con su hijo o con su hija, y si puede ir toda la familia, mejor, ¿no? Más allá de que ahora en los últimos tiempos se ha tornado en algunos lugares un poco violento. Pero hay mucho para compartir. Hay una maravillosa cosa, que es que nuestra generación menos, pero ya la generación mía y de mis viejos, tenían ciertos pruritos en darnos un abrazo, ¿no? Los padres eran más distantes, el cuerpo era una cosa media complicada. En cambio, el fútbol te da la excusa de que si hace un gol, Talleres, en este caso, que somos hinchas de Talleres, abrazarse con su hijo, con su padre, y abrazarse fuertemente, y sufrir juntos cuando perdemos, y festejar cuando ganamos, y acá en Buenos Aires con Boca, yo lo hice con Diego, en Boca, porque obviamente ir a ver a Talleres no podíamos ir, y es realmente muy formativo aprender a valorar los esfuerzos colectivos que hacen todos los jugadores, a identificar quiénes son los líderes tóxicos y quiénes son los líderes solidarios en el equipo, a no cantar victoria antes de tiempo. Hay muchísimas cosas que uno puede sacar como enseñanza del fútbol, además, insisto, del tiempo compartido, que es maravilloso entre padre e hijo. Es un rito que fortalece la relación de padre e hijo, ¿no? Sin duda alguna. Vos sabés que tuvimos dentro de los ciclos que estamos haciendo una entrevista con Andrés Fassi de Talleres, y en la misma semana con otro personaje de Córdoba que vos conocés muy bien porque trabajaste con él, que es Miguel Clariá. Miguel, Y claro. con Miguel, un genio. Quiero que cuentes un poquito de él, pero le hicimos unas preguntas que me gustaría trasladártelas a vos también, que nos cuentes, ya pasando más a tu vida periodística de tantos años. Nombranos tres entrevistas o situaciones en donde fue bizarra. Contanos la entrevista más bizarra que te tocó hacer, radio, tele, lo que fuera. 2, si alguna, Miguel nos contó que le cortó el teléfono y la entrevista a Aldo Rico. Si vos también, ¿a quién le cortaste? Y 3, ¿cuál fue la más emotiva? 3. Bueno, la entrevista más dura de todas fue producto de digamos, de mi juventud, de mi apasionamiento y de tenerme demasiada confianza. Aprendí a ser un poco más cuidadoso y responsable. Tuve una discusión con él fue ministro de Carlos Menem, se llama actualmente Rodolfo Barra. Fue un hombre de mucho conocimiento judicial y un hombre muy ligado, yo diría, a los sectores más reaccionarios de la Iglesia Católica, un hombre cercano al Opus Dei. Y él era un gran, digamos, crítico del aborto. Y yo, sin tener demasiado conocimiento y sin tener demasiada posición, te estoy hablando hace, no sé, 15 años, 20 años, yo trabajaba con Fernando Bravo, yo era el columnista de Fernando Bravo, y me trencé en una discusión con Rodolfo Barra, y debo confesar que me llenó la cara de dedos. Me sacaba argumentos de todos lados, y en ese debate, en esa discusión y esa polémica, me ganó, me derrotó, insisto, salí muy mal de eso, pese a que le grité, me puse nervioso producto de mi falta de entrenamiento, de conocimiento, insisto, era muy joven. Esa es una de las que recuerdo como más bizarra porque, bueno, salí muy, muy perdidoso y muy mortificado, porque dije, ¿cómo me voy a meter en esto sin tener los conocimientos necesarios? Bueno, ya está. Esa es una. Después, entrevistas emotivas, he hecho muchas entrevistas emotivas que me han logrado conmover, ¿no es cierto? Me han logrado quebrar. Justo hoy, mira vos, tengo muchas, pero voy a elegir esta de que tiene mucha actualidad, porque mañana en la radio, mañana se cumple un mes de la muerte de Marcos Munstock, y el lunes 25 sería su cumpleaños. Y hoy estuve hablando con su hija para recolectar alguna información, porque yo hice una columna el día que él se murió. Yo lo quería muchísimo y él me quería muchísimo. Teníamos una gran relación con Marcos Munstock que mucha gente no la conoce, porque no le hemos dado a conocer, de hablarnos permanentemente,
yo, por supuesto, una admiración extraordinaria por un genio como Marcos, que tenía profundas convicciones judías, Marcos. Y bueno, increíblemente él también me respetaba a mí y tuvimos muchas charlas. Y hoy hablé con la hija y le pedí autorización para publicar algunas cosas. Mañana los oyentes me piden que haga aquella columna del día que murió, pero un poco actualizada. Y recordaba que la última entrevista que le hice a Marcos, la última, fue en Mar del Plata. Él y yo, él por supuesto, y él me confesó a mí que tenía esa enfermedad tan terrible y tan maldita. No se sabía, él empezó con algunos problemas en las piernas, y él decía que es muy futbolero, Marco, jugaba muy bien el fútbol, y que era una lesión del fútbol, pero bueno, me emociono cuando lo cuento, ¿no? Pero él me dijo, mira, Alfredo, lo sabe muy poca gente, pero esto es muy difícil de salir. ¿Cómo? Le digo, pues si estás con una lesión de fútbol. No, no, qué lesión de fútbol. Esta, ojalá salga, pero te aviso que es muy complicado. Y después pasó el tiempo, lo llevé a la tele, lo llevé, y en la radio, en una de las entrevistas, le mando, le digo, Marco, me gustaría charlar con vos, no me acuerdo qué acontecimiento, creo que era uno de se iban a España. Y me dice, estoy muy mal, Alfredo. Pasó 14 meses sufriendo, Marco Mundo. Pero bueno, charlemos. Entonces, esa charla para mí fue muy difícil, porque yo sabía lo mal que estaba Marcos, y obviamente no lo podía contar y no lo quería contar, porque era una cuestión que me había dicho Marcos, y él era el que tenía que decir si quería o no esas cosas. Entonces, un par de veces, en las contestaciones que me hizo, con la voz un tanto quebrada, bueno, ahí me quebré y ahí me emocioné, ¿no? Me emocionó en varias entrevistas, pero esa es la última que recuerdo, producto de esto que te cuento, que mañana se cumple un mes del fallecimiento de Marco. Era la más bizarra, la más emotiva, y otra La que fue violenta, una que le cortaste a alguien, que se acabó cortando. Bueno, me he peleado durante un tiempo. Últimamente he tomado una decisión periodística, que es no hablo con gente con la cual yo no me tomaría un café. O sea, a lo mejor algunos me pueden criticar y cada uno tiene su estilo periodístico. Yo cuando hace 10, 15 años entrevistaba a todo el mundo y decía que entrevistas se le puede hacer a todo el mundo. Hay que ser riguroso, rígido, preguntar fuerte. Últimamente no me quiero alargar la vida y digo, si yo con una persona no me tomo un café fuera de la radio, yo no le hago una entrevista en la radio o en la tele. No quiero pelearme. Puedo ser más firme en una pregunta, pero no quiero pelearme por radio. Ya me peleé mucho. Obviamente, Miguel Clarea es un periodista extraordinario. En algún aspecto no digo que fue mi padrino, pero fue uno de mis primeros jefes en Córdoba, Miguel. Y bueno, él utilizó el caso de Eldo Rico, y a mí me pasó algo parecido con el lugarteniente de Mohamed Ali Zaineldin. Fíjate vos qué similar que es el tema de los cara pintada. Mohamed Ali Zaineldin era un señor realmente violento, realmente pesado, por supuesto antisemita, y su mano derecha era un coronel que se llamaba Gustavo Breide Obeid, que era directamente un nazi directamente. Y una vez, por algo que había pasado, por un tema judicial, lo sacamos por la radio y empezamos a discutir en la radio, y él también sugirió, no me dijo nada judío, pero me dijo como algo así como, hizo referencia a la circuncisión, hizo referencia al bris, como diciendo, bueno, no me cabe duda quién sos vos, porque, y bueno, ahí le dije que era antisemita, que era un autoritario, que se había levantado en contra de la democracia y de la Constitución en armas, y eso era un delito, era un subversivo que merecía estar preso, y le cortamos el teléfono. Eso es una de las que me acuerdo, ¿no? Bueno, bien cortado, igual que al final el cortado era él, no vos. Algo así me dijo, la palabra cortado. Escuchá, ¿y cómo está tu vínculo con don Francesco? Después de las cartas y esas cosas. Sí, mira, fue de extraordinario a pésimo, digamos. Es increíble cómo fue evolucionando y luego involucionando. Es una historia, algún día lo debería escribir. Tengo en algunos libros, cuento algunas de las partes.
la parte buena que empezó con el Papa, con Bergoglio, era cuando estaban los Kirchner, y los Kirchner lo perseguían fuertemente a Bergoglio. Los Kirchner lo perseguían fuertemente. Y él era muy amigo de los periodistas que éramos críticos. De hecho, yo iba a verlo a la catedral y nos invitaba a tomar unos mates a algunos periodistas críticos de los Kirchner y nos contaban en la intimidad muchas de las cosas que había pasado. Alguna vez lo he contado a esto, pero él tenía miedo que le golpearan la puerta un sábado a la tarde a alguna prostituta o alguna mujer de esas características y que alguien estuviese filmando eso, haciéndole una cama, en todo el sentido de la palabra cama, empujando a alguien para poder perjudicarlo después con eso. Fíjate hasta dónde llegaba el miedo que tenía Bergoglio de la persecución. En ese momento teníamos una gran relación, una persona inteligente, formadísima, Jesús, imagínate. Y después, cuando él empezó con todo el tema interreligioso, a mí me pareció maravilloso. Bueno, Marcelo, vos sabés muchísimo de eso. Y con todo cómo él fue apoyando eso, yo llamé que era una exportación argentina no tradicional. Una exportación no tradicional de Argentina. Esto de la posibilidad de generar mancomunión entre las distintas religiones. Y el Papa apoyó mucho eso. El Papa estaba a favor de la lucha contra los pobres, estaba a favor de la paz, era un buen amigo de Israel. En consecuencia, yo cada vez tuve mejores relaciones hasta que él empezó a darle lugar a la Cámpora, a darle lugar a Cristina Fernández de Kirchner, a mandarle bendiciones a Eve de Bonafini y a Luis de Elía y a verdaderos delincuentes, ¿no? Porque que él le mande una bendición a alguien que tiene una mirada ideológica distinta a la mía, me parece perfecto, yo no tengo la verdad en absoluto. Pero que el Papa le mande una bendición y una estampita y un rosario a los delincuentes, al Pata Medina, a muchos de los dirigentes que están presos, dirigentes sindicales, me parecía que era una pésima señal, porque no estás diciendo, digamos, yo sé que cualquier persona se merece la misericordia, digamos, para decirlo en términos religiosos, pero que el Papa le mande bendición, una estampita y un rosario de delincuentes, me parece que confunde a la gente, confunde a la sociedad. Yo empecé a criticar eso, cuando cumplí 60 años, me llamó por teléfono, yo hice una muy crítica del Papa, y los kirchneristas enloquecidos en el Twitter empezaron a darme con un caño, y la gente que me respeta y me quiere empezó a defenderme, y eso generó que fui trending topic, trending topic mundial, mundial. Se ve que sonó alguna campanita ahí en el Vaticano porque un día sábado, al otro día, después de todo esto, me llamó por teléfono. Yo estaba festejando mis 60 años con mis amigos, con parejas, cada uno con su pareja, en San Pedro, de donde es Fernando Bravo. Estaba Fernando Bravo, su mujer, Fernández Díaz, su mujer, bueno, mis amigos. Estaba mi hermana con Jorge, que habían venido a San Pedro. Y yo pensé que era una joda de ellos, que me llamaba el Papa para mi cumpleaños, qué sé yo. Y efectivamente era Monseñor Carche que me decía, mire, el Santo Padre se está queriendo comunicar con usted y no lo atiende. Le digo, no, pero acá no tengo buena señal. Bueno, te la hago corta, Fernando, con todo el humor de siempre, Bravo le dice, cuando hables con el Papa, decirle, Santo Padre, usted está en San Pedro y yo también estoy en San Pedro, provincia de Buenos Aires. Bueno, lo cierto es que me llamó, lo atendí, confieso que me temblaba la mano. Fue muy conmovedor porque me agradeció las críticas, fíjate vos, ¿no? En lugar de decirme, Leo, usted está equivocado, no, al revés, muchas gracias porque las críticas me ayudan a ser mejor. Bueno, yo lo tomé muy bien a eso, le pedí que si me dejaba publicar, y me dijo, no solo le dejo que lo publique, le mando un mail. Y me mandó un mail agradeciéndome las críticas y qué sé yo, hasta ahí extraordinario. Tengo 3 bendiciones que me mandó el Papa, 3 bendiciones. Distintas personas me la acercaron y dijeron, che, te la manda Francisco. Pero después él empezó muy fuerte a meterse en la interna política, después empezó a sacar algunos disvalores para mí, respecto de, bueno, ya es demasiado ideológico, pero digo, está ahora defendiendo lo que yo le llamo el pobrismo, critica al progreso.
Ya ahí no me gustó demasiado y empecé a tomar distancia y bueno, después fui muy crítico cada vez que él se acerca a los sindicalistas corruptos o a la gente de la Cámpora o a Cristina, o yo lo critico bastante. Y bueno, me han dicho alguna vez que si lo quería ir a visitar, pero bueno, yo he preferido no ir. Obviamente no quiero ser irrespetuoso para aquellos que son católicos, es una figura descomunal y creo que a nivel mundial juega un rol importante. Yo en las charlas que daba tenía una figura que decía, si el Papa fuese candidato a presidente del mundo, bueno, tal vez lo voto, porque trata de no ser discriminatorio con los homosexuales, porque trata de hacer más transparentes las finanzas del Banco del Vaticano, porque fomenta el diálogo interreligioso y es amigo del pueblo judío, porque defiende a los más humildes. Está bien, pero si fuese candidato a presidente de la Argentina no lo votaría porque tienen miradas populistas muy, muy similares a los Kirchner, a Evo Morales. De hecho, no ha condenado ni siquiera a Venezuela, ¿no es cierto? Lo que está pasando en Venezuela. Bueno, la hice muy larga, pero es toda esa cosa bueno, que pero sí, sigue siendo muy interesante porque te imaginas que no es una figura secundaria en ningún lado. Yo creo que la descarga es cuando en tu parlante se escucha nuestra voz, pero bueno, ya a esta altura que estamos a 8 minutos de terminar, porque tenemos que entregar el Zoom a más actividad, pero vamos a extendernos 8 minutitos más. como no. Sabemos que estuviste en Israel y de hecho entre tus visitas, algo ya nombraste de Israel, pero entre tus visitas fuiste a ver a otra de las personas que estuvo con nosotros en un Zoom, que es Karina Ambash. Estuviste en el laboratorio de Karina, ¿es verdad? Qué emocionante eso, ¿eh? Qué emocionante. En el último viaje que hice, me propuse no hacer un viaje tradicional, entre comillas, turístico. Ya había estado en Eilat, ya había estado en Rosh Hanikra, ya había estado en Tel Aviv, ya había estado en el Kotel. En el Kotel fui lo mismo de nuevo, por supuesto, cada vez que voy al Kotel, pero digo, voy a tratar de averiguar por qué Israel es un país tan poderoso en ciencia, en innovación tecnológica. ¿Qué Yo te voy a pasa? decir por qué, porque a Karina Ambash no la echaron en 4º grado de nuestra escuela. Está muy bien. Y bueno, fue muy emocionante porque fui a visitar distintos lugares en donde se está desarrollando tecnología de punta y ciencia dura, y creo que ese es el futuro de Israel y es el futuro del mundo. Ese es el gran desequilibrio que se puede producir en el mundo. Es emocionante el crecimiento que han, bueno, en todos los rubros. Fui a distintos lugares, fui a la Universidad Ben Gurion, ahí cerca de Beersheba, donde comienza el desierto, fui a visitar, bueno, fui a una cosa maravillosa, pero bueno, no me quiero escapar de esto. Una de las visitas era ir al Instituto Weizmann. Y bueno, por supuesto, me recibió una brasilera, porque no estaba justamente el encargado, que es argentino, pero que en ese momento estaba de viaje. Y bueno, me empezó a contar la casa de Weizmann, cómo fue toda su historia, que me parecía extraordinaria, muy linda. Y, espera. Se nos fue tu campo. Ahí está, sí. Ahí está, sí. Bien. Y bueno, y me llevaron a un laboratorio, y cuando me saluda en hebreo, siento la tonada cordobesa. Bueno, y ahí empezamos a conversar, y es realmente, ella cuenta cómo es su vida con su familia. Bueno, son esas las cosas que me llevan a decir esto que dije hace un rato, que si yo fuese joven me iría a vivir a Israel. No creo que es nuestro lugar en el mundo, es el lugar en donde podemos desarrollarnos familiarmente, profesionalmente, humanamente. Es el lugar en donde uno se siente en casa. Uno camina por Israel y no tiene ninguna duda que esa es su tierra. Por supuesto, yo también me siento muy argentino, pero digo, Sí, claro. se siente en el corazón eso, se siente en la piel, en la cultura. Y bueno, es muy interesante. Yo no sé si mucha gente sabe, pero esta cordobesa paisana maravillosa está haciendo una investigación, investigaciones Sí. de alto vuelo, de alto vuelo. Sí. Una de las cosas que está investigando en cardiología, están investigando sobre un pescado
Sí, mejor nos dicho. contó. Contó lo del pez, Sí, perfecto. sí. Entonces no me No, te meto. quería llevar, no, te decía que vos decías sentirse en casa, y escuché que Diego, tu hijito, decía que le sorprende lo bien que te adaptaste a la cuarentena, que no tenía tanta fe de que ibas a poder manejarte tan bien. ¿Qué pasó en la cuarentena con vos? ¿Qué empezaste a cocinar, a hacer gimnasia? ¿Qué te Sí, cambió? mira, cuando me di cuenta, yo empecé la cuarentena antes que la empezaron todos los argentinos, porque yo había venido precisamente, primero pasé por Israel, pero después estuve en Portugal a la vuelta de Israel, y si bien no estaba en ese momento tan fuerte, de hecho en Portugal cuando yo vine no había ningún caso, pero por las dudas yo me guardé. Y entonces, ¿qué dije? Yo vivo solo. Cuando avisaron que la chica que me ayuda, la empleada que me ayuda a hacer las cosas de la casa, del hogar, a cocinar, a lavar, a todas esas cosas, no podía venir, dije, bueno, me tomé la decisión, digo, yo voy a atravesar esta cuarentena, yo soy muy obsesivo y me fijo objetivos en la vida, a veces no lo puedo cumplir, pero me parece que es una buena manera de darse manija. Bueno, yo voy a tratar de salir mejor de lo que entré, voy a tratar de aprender un montón de cosas que no sé y voy a aprovechar esto. Cuando me tocan situaciones difíciles trato de dar las vueltas y transformarlas en algo positivo. Mirá, hice la colimba, en Córdoba, en el tercer cuerpo de ejército en plena dictadura. Y yo dije, yo ese tiempo no lo quiero perder barriendo baños, limpiando baños, quiero aprender algo útil. Y entonces me inscribí para ser paracaidista. Estuve en el grupo Artillería 4, ahí camino a La Calera, porque dije, este tiempo lo voy a aprovechar en algo útil y voy a tratar de... Y aprendí, me tiré de avión y me hice paracaidista, y eso fue muy... De hecho, yo quería ser buzo primero, porque me gusta mucho nadar, pero buzo había que ir a Mar del Plata, en cambio paracaidista lo podía hacer en Córdoba cerca de mis viejos. Y me impuse eso, dije, bueno, ¿qué es lo que tengo que aprender? Bueno, primero descubrí, se ríen los chicos de la radio, porque descubrí un aparato blanco lleno de botones que estaba ahí, que era el lavarropa. No sabía ni qué era, jamás en mi vida lo había tocado el lavarropa. Bueno, le pregunté a Liz, una chica que trabaja acá, cómo se hacía, me anoté en un papel, hice el primer lavado con ella, de supervisora, y hoy todos los días lavo la ropa y nunca pensé que iba a sentir satisfacción cuando digo, tengo la ropa toda limpia, no tengo nada sucio, tengo todo en el lavarropa, todo voy a colgar la ropa. Después aprendí, primero, a bajarme varias varias aplicaciones. Yo soy medio duro para el tema de la tecnología. Bueno, esta que estamos utilizando ahora, el Zoom, después otros delivery para que me traigan algo, que como yo no estoy saliendo y le tengo que mandar algo a Diego o a alguien, bueno, pido una moto para que se lo lleve, o para alguna vez pedir un delivery para comida. Después una cosa extraordinaria, a mí la comida judía hay cosas que me gustan mucho y hay cosas que no como. Una de las cosas que más me gusta es los latkes de papa que hacía mi bobe rosa y mi mamá, y el pepino en salmuera, porque ahora muchos usan pepino agridulce, no, el pepino en salmuera, que es el verdadero que hacía mi vieja, hacía mi tía, mi tío Marco, que lo hacían en unos frascos maravillosos. Y acá yo lo pido, acá hay un par de restaurantes en Buenos Aires que son restaurantes judíos, está Fire, está Michigene, y son medio conocidos míos los dueños, y yo lo pido que me lo traigan, pero un frasquito así, una fortuna cuesta, y no está exactamente como a mí me gusta. Y mi gran maestra fue mi hermana, Raquel, que los hace maravillosos, y un día me dice, ¿por qué no aprendes a hacerlo? ¿Cómo no? Sí, vamos a aprenderlo. Yo sé que cuando aprendí a manejar, que me costaba manejar, dije, si cualquier tonto maneja, ¿cómo no voy a aprender a manejar yo que me creo vivo? Y dije, bueno, si cualquier persona hace cocinar y lavar, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Así que bueno, la Raquel me enseñó, y hoy hago unos pepinos. Después cuando vaya a Córdoba te voy a llevar, Marcelo, y ahí Por favor. Compartan en el Shabbat, en el Shil, para que puedan comer. Pero me salen espectaculares, te digo, ya he hecho 4 o 5 veces y convido a mis amigos y me salen buenísimos. Bueno, salmuera, hoja de laurel,
vinagre, qué tipo de pepino, cómo prepararlo para que no se pase. Bueno, cosas que he ido aprendiendo en esta cuarentena y además estoy leyendo mucho. Estoy ordenando mis fotografías familiares de toda mi vida, que luego de tantas mudanzas que tuve las tengo en cajas y estoy descubriendo fotos increíbles. Mirá, te cuento una cosa, descubrí el otro cosa, buscando cajas, el primer recibo de sueldo de mi vida, ¿no? El primer recibo de sueldo de mi vida. Hace 44 años que trabajo. Mi viejo me decía que yo era medio vago porque quería ser periodista, y hace 44 años que trabajo y ahí está el primer sueldo. Cuando lo cobré, eso encontré. Entonces ordené eso, estoy leyendo, estoy viendo me he vuelto medio fanático de Israel. Dirán, ¿y de dónde salió? Veo todas las series y todas las películas israelíes, pero todas, al principio veía solo las que me recomendaban, ¿no es cierto? Stiesel, Fauda, pero ahora me veo todas. Entré en una aplicación ahora que hay películas israelíes y algunas son malas, pero yo las veo lo mismo, Qué bárbaro. Bueno, genial. Ya sabemos entonces que si te quedás sin laburo de periodista, te pones un delivery de pepinos en salmuera, que ya le hiciste mucha publicidad, y de Córdoba te vamos a pedir muchos. Escuchá, queremos agradecerte este final de este ciclo hermoso de conversaciones relevantes. Tenemos que darle lugar al negro, al rabino Gabriel, que ahora tiene su curso de Rabbi Time, y queremos despedirte. El Papa te dio a vos 3 bendiciones, una bendición de Alfredo Leuco para la comunidad judía de Córdoba, y con eso cerramos. Adelante. Una bendición tuya para nosotros, te pedimos. Ah, perdón, no entendí. Ah, sí, porque, o sea, el Papa que te bendiga a vos es una cosa, que vos nos bendigas a nosotros, para nosotros es más importante. Pero ¿quién soy yo para dar una bendición, Marcelo? No Escuchame, es para que repares esta inconducta de 3 años seguidos en nuestra escuela. En la escuela del colegio israelita, bueno. No, me cuesta decir la palabra bendición porque creo que es una cosa muy, muy sagrada y que tiene que ver con la gente de fe. Yo te diría una bendición casi desde lo laico. Ojalá toda la Kehilá de Córdoba, ojalá todos los judíos de Córdoba podamos estar unidos, sin distinción de banderías políticas, ni dentro de la colectividad ni fuera de la colectividad. A la hora de las situaciones complicadas para el pueblo judío, no diferencian si este judío más o menos kirchnerista, más o menos radical, si este judío es más ortodoxo y este judío es más liberal. A la hora de la verdad, a la hora de la preocupación y de la persecución, del otro lado, nuestros enemigos históricos no nos diferencian. Somos todos judíos y me parece que esa es la conciencia que tenemos que tener dentro de la diversidad y la discusión, porque si no somos diversos y no somos judíos, no discutimos, no seríamos judíos, pero tener que tener siempre esa unidad de criterio para defender a nuestros hijos, a nuestros nietos y para mantener muy fuerte ese fuego sagrado, esa llama maravillosa del pueblo judío que se expresa con toda contundencia en cada Shabbat y que se expresa con toda contundencia en Israel cuando uno va. Así que ese es mi deseo para todos los judíos de Córdoba y para todos mis amigos. Bueno, como bien dijiste, eso no fue una bendición, eso fue una braja. Así que gracias. Nos despedimos de vos, te agradecemos un montón. Nos vemos ahora en Ra Online, Shabbat, y el domingo empezamos el próximo ciclo con la historia de los rabinos de Córdoba. Felipe el domingo, Efraín el lunes, Friti el martes y Pablo el miércoles. Gracias, Alfredo, gracias a todos. Cuídense. Gracias. Cuídense, gracias. Chau. Gracias por